Buenos días. Presentamos aquí la ponencia sobre evaluación de la autonomía como constructo transdisciplinar y su aplicación en el ámbito social y educativo. Es una ponencia presentada por Teresita Bernal, por Miguel Melendro y por Claudia Charri de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y de la UNED de España. Para nosotros la autonomía es un constructo claramente transdisciplinar desde dos aproximaciones básicas, una perspectiva intrasubjetiva y una perspectiva intersubjetiva que tiene en cuenta la influencia decisiva del otro en la toma de decisiones de los sujetos. Tenemos en cuenta también la importancia de la autonomía en un periodo básico como es el periodo juvenil, el periodo de tránsito a la vida adulta. Esto originó pues, el objetivo de esta ponencia, la ponencia en sí, que es la presentación de una escala de autonomía juvenil eh, que evalúa la autonomía como constructo social y educativo. En un primer momento parece importante delimitar el alcance del concepto de autonomía, que tiene mucho que ver con otros conceptos similares como son el de emancipación e independencia. Tienen distintas formas de ser interpretados y esto es una parte primera del constructo teórico, ¿no? de la escala. El concepto de emancipación, igual que el de independencia, se relacionan claramente con ese momento en que el sujeto deja de ser dependiente del adulto, se emancipa de él, y para ello se tiene en cuenta que los sujetos, que los jóvenes, cuenten con recursos propios, fundamentalmente de tipo económico y de alojamiento, de vivienda. La autonomía es un constructo diferente. Freire, que habló de una pedagogía de la emancipación, mencionó también una pedagogía de la autonomía en una de sus obras en el año 97, 1997, Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios a la práctica educativa. En este libro hay una cita que es interesante. Freire plantea cómo el educador comprometido eh, con la construcción de un proyecto político transformador ejerce una docencia volcada a la autonomía del educando, valorando y respetando su cultura y su acervo de conocimientos empíricos junto a su individualidad. Es decir, Freire ya plantea esta visión a la vez inter e intrasubjetiva. Otros autores contemporáneos de Freire, como pueden ser Rancière, Bourdieu, Freinet, Hamalainen posterior o Galloway, Rinanen y Nivala, también son autores posteriores a Freire, plantean esta misma visión de la autonomía, enlazando los procesos de emancipación, de autonomía individual, de autoorganización personal, con la idea de autonomía social entendida como autonomía con el otro, que implica conceptualmente procesos complejos e interdisciplinares que han de adecuarse tanto a las características personales como a las del entorno o entornos en que interactúa la persona. Con Genovic, de forma muy relacionada con lo que plantea Freire, ya en el año 20, en el 2020, nos viene a decir que la interdependencia es una concepción de la autonomía que capacita al joven para tomar decisiones y actuar en un contexto de colaboración. Según este concepto, nadie es completamente autosuficiente. Más bien, cada joven necesita el apoyo continuo de otras personas significativas que le acompañen en el camino hacia la edad adulta, sin dejar de ser la figura central en las decisiones que le afecten. Paralelamente al desarrollo del constructo de autonomía, se han diseñado algunos instrumentos que la evalúan. Por una parte, hay una serie de instrumentos que se centran en la autonomía funcional, es decir, la autonomía de personas que tienen alguna limitación, discapacidad, enfermedad o que se considera que pueden tener dificultades en sus procesos de emancipación. Instrumentos como los diseñados por Carula o por Vicente Sánchez. Hay también otros instrumentos que incluyen la autonomía como subescala, son los más numerosos, son muy numerosos. Menciona la autonomía como una parte de la concepción vital del sujeto, ¿no?
También podemos encontrar cuestionarios que evalúan la autonomía en poblaciones en dificultad social, como puede ser el cuestionario EVAP, Evaluación de la Autonomía Personal de jóvenes que se encuentran en situaciones de dificultad social, o el programa Planea de Fernández del Valle, García Alba, que se centra en las habilidades necesarias para la vida independiente en colectivos también con ciertas dificultades sociales. Como instrumentos que miden específicamente la autonomía en grupos de jóvenes, podemos mencionar tres: el teoría de autonomía psicológica de Villegas, centrado en la autonomía como propuesta de desarrollo moral; la escala de autonomía conectividad de los portugueses Moleiro, Ratiño y Bernardes, del año 2017, que está compuesta de tres subescalas: autoconciencia, sensibilidad a los otros y capacidad para manejar situaciones nuevas; y la escala de autonomía en el tránsito a la vida adulta, EDADVA, de Bernal Romero y otros autores, que se centra en la comprensión social de la autonomía. En síntesis, de acuerdo con lo planteado en el marco teórico de elaboración del constructo, la escala de autonomía juvenil de la que estamos hablando en esta ponencia toma en consideración tanto los aportes y limitaciones de los diferentes instrumentos mencionados como la revisión teórica del constructo, con el interés de que el instrumento elaborado se centre en la evaluación de la autonomía, tomando en consideración tanto la relevancia de las acciones personales como elemento de autoorganización, como de las actuaciones que se producen en interacción con el otro y con la sociedad. Es un instrumento centrado en la toma de decisiones y en el nivel de desarrollo de capacidades necesarias para ejercer la autonomía en diferentes ecosistemas y dimensiones. En cuanto al marco metodológico, el objetivo de esta ponencia es describir el proceso de diseño y evaluación de la validez del contenido de la escala de autonomía juvenil, que se realizó en tres fases: el diseño del instrumento piloto, la validación interjueces y la aplicación piloto del instrumento. En cuanto al diseño del instrumento piloto, bueno, pues ya hemos comentado, se revisó la bibliografía sobre autonomía juvenil, se analizaron los diferentes instrumentos, se estructuró el marco teórico, se definió el constructo, sus indicadores y la población a la que va dirigida para esta escala de los 18 a los 25 años. Se establecieron las características que debían cumplir los ítems y se definió la estructura de la escala. Un instrumento que inicialmente cuenta con 56 ítems agrupados en tres dimensiones, de acuerdo con la propuesta de Belsky y Bronfenbrenner sobre los niveles de funcionamiento relacional en los diferentes ecosistemas humanos. Y se diferenciaron las relaciones con la toma de decisiones en el ontosistema, la toma de decisiones en micro y mesosistemas y la toma de decisiones en el macro y exosistema. En la fase segunda, validación interjueces, se vio el grado de acuerdo y discrepancia entre 7 jueces, 7 expertos. Para ello se utilizó como instrumento de validación una plantilla que tenía en cuenta 5 criterios: pertinencia, claridad, coherencia, relevancia y suficiencia en la presentación de los ítems. En esta plantilla los jueces podían además escribir sus observaciones, propuestas, planteamientos de ajuste de la escala. El perfil de estos jueces es el de investigadores en el campo de la autonomía y además profesionales que trabajan en intervención directa con jóvenes. Esto asegura una revisión tanto de los aspectos teóricos como de los prácticos. Para ello se tuvo en cuenta en la selección de los jueces su formación académica, su experiencia académica y profesional, y las recomendaciones de John y Wentworth sobre cómo trabajar este tipo de procesos de validación. Para establecer el acuerdo interjueces se utilizó el índice de validez de contenido, del que se darán después los resultados pertinentes. Por último, se hizo una aplicación piloto del instrumento a 13 jóvenes que lo cumplimentaron y realizaron sus comentarios, observaciones, y a partir de la validación interjueces y de esta aplicación piloto del instrumento, sobre todo centrada en el lenguaje utilizado, en que fuera un lenguaje asequible para los jóvenes, se efectuaron los ajustes que más adelante se van a comentar. Bueno, continuando con la comunicación,
Voy a comentar algo de algunos de los hallazgos de el índice de validez de contenido y pues la perspectiva que tenemos de esta escala. Es importante tener en cuenta las tres dimensiones que nos viene hablando Miguel y de cada una voy a dar los índices y algún ejemplo de algún ítem que hayamos tenido que ajustar. Frente a la primera dimensión, la ontológica, tuvimos un promedio de índice de validez de contenido de 0,93. ¿Eso qué significa? Que los jueces estuvieron muy de acuerdo con la claridad, la coherencia, la pertinencia y la suficiencia de los ítems frente a la dimensión. Sin embargo, hay un ítem que tuvo un puntaje menor, que voy a mencionarlo, dice, cuando una tarea se me dificulta, prefiero dejar de hacerla. Recordemos que la dimensión ontológica son las decisiones que yo tomo como sujeto desde mis referentes. Este ítem, entonces, lo hemos revisado y hemos hecho algunos ajustes. Como otro ítem que también llamó mucho la atención, que fue, evito consumir sustancias nocivas para mi salud porque no era muy claro allí cómo era la toma de decisiones frente al sí mismo. Entonces, estos fueron dos de los ítems que revisamos. Ya a nivel del microsistema y el mesosistema, que tiene que ver cómo tomo en cuenta los sistemas cercanos para tomar decisiones, tuvimos un índice de validez de contenido de 1. Eso significa que los jueces estuvieron muy de acuerdo en todos los ítems y su pertinencia frente a la dimensión. O sea, los ítems eh, daban información sobre la dimensión que estábamos revisando. Voy a dar ejemplo de unos dos ítems que creo que puede ilustrar muy bien cómo comprendemos esta dimensión. Dice, si observo una injusticia en el sitio donde trabajo o estudio, prefiero callar para evitar problemas. Y prefiero conocer primero lo que piensan las personas cercanas a mí antes de tomar decisiones. Como vemos, estos ítems hacen referencia a que yo tengo en cuenta al otro para tomar decisiones. La última dimensión es la dimensión macro y exosistema. Allí tuvimos pues un nivel de 0,98. También estuvo muy bien valorada. Se tomaron en esta dimensión, es tomar en cuenta pues los valores de la sociedad antes de tomar las decisiones y pues hubo un acuerdo completo entre los jueces. No hicimos ajuste a ninguno de los ítems. Ahora, por otra parte, es importante mencionar que hicimos esta prueba piloto de la cual nos habló Miguel con pocos jóvenes, pero fue un proceso muy interesante y muy cualitativo en que los acompañamos para que nos comentaran sugerencias frente a la prueba. Ellos coincidieron con el ítem 1, con el ítem 1 y con otro ítem de que dicen que voto por el candidato que prefiere la mayoría, al cual también le hicimos ajuste. Pero lo más interesante que nos plantearon los jóvenes, los ítems son suficientemente claros, los entendemos y además nos han dicho que les hace pensar y reflexionar sobre aspectos muy importantes de su vida, lo cual nos parece muy interesante en este tipo de prueba. Bueno, ya a nivel de la discusión que hemos planteado, pues no, a veces no se le presta tanta atención a la validez de contenido en la construcción de las escalas y de los instrumentos, pero como lo han planteado autores como Delgado Rica y Dogan en 2017, es un proceso que debe ser muy sistemático, muy objetivo y que debe darse a conocer para dar cuenta de cómo fue ese proceso de construcción de ítems. Por eso nosotros hemos hecho esta comunicación para ir contando poco a poco cómo ha sido este proceso. Nos hemos dado cuenta, como lo acabo de comentar, que el índice de validez de contenido ha sido un índice muy alto. Aún así, hemos prestado atención a cada ítem nuevamente y hemos ajustado los ítems, algunos de los ítems que les comentábamos. Y además, incluimos una sugerencia que nos dio uno de los jurados, que es tener en cuenta el contenido de la sexualidad en algunos de las dimensiones, porque los jóvenes están tomando decisiones sobre la vida laboral, sobre la educación, pero también sobre su sexualidad. Entonces, incluimos algún ítem que tuviera en cuenta esto, como nos lo planteó alguno de los jueces y como también lo plantea Aristegui. También ha sido muy valorado por los jueces y por los mismos jóvenes tener en cuenta que esta escala va a dar información muy valiosa en diferentes niveles de sistemas, no solamente como el joven toma en cuenta sus decisiones frente a sí mismo, como lo planteaban otras escalas de autonomía, sino en relación a los sistemas, lo cual es algo muy importante en la sociedad actual, porque pues vemos a veces que nos centramos mucho en nosotros mismos. Nosotros hemos apostado a una comprensión que la autonomía debe ser un
proceso de toma de decisión con el otro, un proceso relacional. Y pensamos que si es concebida así y da la información necesaria en diferentes sistemas, las personas que trabajen con jóvenes, sea educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, pueden utilizar esta prueba como un recurso para conocer los niveles de autonomía de los jóvenes, pero también para plantear propuestas de trabajo y de intervención con ellos en diferentes niveles de autonomía y no solamente en la autonomía funcional, que también consideramos que es muy importante. Bueno, la perspectiva, obviamente, ya estamos empezando a hacer la prueba experimental con diferentes jóvenes en diferentes países y pues queremos y esperamos poder comentarles resultados lo más pronto posible para que puedan empezar a utilizar esta escala de autonomía juvenil. Bueno, muchas gracias y quedamos al tanto y al pendiente de todas sus observaciones. Puedo volver a cortar.